Bien, entonces, empezando ya con las clases de construcción de carreteras, eh, indicaciones al respecto, está muy bien, ya todos van mejorando en la puntualidad. Por favor, no se olviden de en el chat ir registrándose las personas que todavía no estén en la lista. Bueno, vamos a empezar con la parte de los contenidos del sílabus. Por favor, Camila, le voy a pedir que me ayude con el seguimiento al sílabus. Si es posible, ¿me puede indicar? Sí, que listo. Ya hago el seguimiento. Muchas gracias. Ya le voy a colocar. Ya está el sílabus, ya está aprobado, entonces ya puedo subir toda información que sea necesaria. Ok. Bienvenidos, entonces vamos a avanzar con la clase. Tenemos ahora entonces que avanzar con los temarios. Bien, el primer tema a tratar que nosotros conocemos es la subrasante. Tal como nos identifica este procedimiento, este rubro, en construcción de carreteras ahora lo vamos a ver desde la siguiente forma. Si ustedes observan la imagen, tenemos ahí una persona que está sobre un nivel de una plataforma en la que se desarrolla la calzada y se desarrolla toda la infraestructura vial. También observamos un vehículo que se encuentra sobre esta plataforma. Tiene un nivel de detalle. En este caso se puede observar el nivel, el nivel de circulación y hacia abajo, en el nivel inferior, se observa un procedimiento que se está llevando a cabo. La imagen lo que está mostrando es una ampliación de un corredor vial para tener el mismo nivel donde se encuentra este vehículo y esta persona que van a transitar. Entonces, por lo tanto, a este nivel de construcción de carreteras, la primera conformación que nosotros tenemos es la preparación de la zona de la subrasante. ¿Okay? Esta superficie básica que se le conoce, pues posteriormente va a ser la plataforma que va a digamos que a sostener, o la plataforma que va a estar vinculada con la estructura de pavimento. Entonces sería la zona de cimentación del pavimento. Por lo tanto, se requiere que su conformación esté muy bien elaborada, que su conformación esté de acuerdo a los planos y detalles que se presentaron en el proyecto vial, en los planos de construcción, con los niveles adecuados tanto en los niveles de referencia del proyecto vertical y del proyecto horizontal. Eso quiere decir que en el proyecto vertical tenemos el perfil y las curvas verticales, las pendientes, y en el proyecto horizontal, de igual manera, el eje del proyecto y el desarrollo de los carriles, en este caso, toda la plataforma del corredor vial, lo que incluye ver más desde el eje, incluye la calzada, los espaldones, las bermas y las cunetas de coronación. Adjunto o adyacente a esto, los taludes que se conformen de corte o los taludes que correspondan a rellenos. Entonces, esa sería toda la plataforma de un corredor vial. Bien, entonces estamos observando una imagen donde posiblemente las características de estos materiales, tal como muestra, bueno, hay una representación de un material bastante competente, ya que la excavación por donde está esta persona ahí observando, pues se le ve un perfilado desarrollado a 90 grados. Entonces, posiblemente el material sea bastante bueno, ¿no? O un material que esté bastante consolidado o tenga una consistencia muy buena.
Pues ese es el tratamiento de la subrasante, esa es la conformación, pero no todos los corredores viales son como presenta esta imagen como ventaja, ¿no? Especialmente en nuestra cordillera posiblemente tengamos este tipo de materiales conocidos como cangaguas, como MLs, tal vez también SMs, y están dentro de esa naturaleza de la conformación geológica de estos materiales. Pero si vamos nosotros hacia la zona del oriente, entonces vamos a tener materiales de conformación de origen metamórfico y ya tendríamos, por ejemplo, arcillas totalmente susceptibles, con un índice de fluidez totalmente complicados para esa zona de cimentación donde se va a conformar la estructura de pavimento, y materiales tipo CHs, MHs, ¿sí? Materiales totalmente de alta compresibilidad, ¿sí? Materiales elásticos, limos elásticos tipo MHs o arcillas de alta compresibilidad. Eso es lo que naturalmente tenemos en el oriente, por lo tanto, en esta zona es donde nosotros requerimos un mejoramiento o tratamiento de estos materiales, que al final vamos a dejarlo conformado como superficie de obra básica. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos como generalidades? Tomando en cuenta la referencia que nos indica el Ministerio de Obras Públicas, el MOP 001F del 2002, tenemos entonces la sección 402, en la que se define el mejoramiento de la subrasante. Bien, para las especificaciones MOP, en zonas donde se requiera este mejoramiento, pues le identifica dentro de sus especificaciones como un capítulo aparte de lo que se va generando las unidades de especificación. Entonces, justamente se direcciona a la 402 en la continuidad de las especificaciones de la estructura de pavimento. En cuanto a estas generalidades, nos dice que, bueno, lo que establezca el proyecto, lo que está definido en los planos de construcción, lo que está definido en el contrato, lo que esté definido en las especificaciones técnicas que son anexos a los contratos, toda esta documentación anexa lo llevará a cabo con una supervisión del fiscalizador. Entonces, la función de este fiscalizador obedece a hacer cumplir las condiciones y la documentación que se establece en el proceso contractual, específicamente en el contrato. Entonces, el anexo de planos nos va a definir todos estos niveles, estas cotas de proyecto, estas cotas donde debemos nosotros ubicar las zonas de conformación, en este caso de la subrasante, cuáles son los niveles que nosotros vamos a desarrollar, hasta dónde vamos a generar este mejoramiento, y por lo tanto quiere decir que esto estaría en función de todo lo que esté planificado a detalle en los planos de construcción. ¿Okay? Entonces también nosotros le incluimos zonas de terraplenes que estarán en el proyecto vertical, o también zonas que sean de corte, ya que cuando son zonas de corte, pues tenemos que tener la evidencia de que estos materiales tienen las condiciones adecuadas para generar o optimizar las zonas donde se requieren el relleno. ¿Sí? No todos los materiales de taludes de corte probablemente sean o cumplan con las características y exigencias de las especificaciones MOP. Entonces, una vez que nosotros tengamos
una idea de lo que se presenta en el proyecto. En este caso, los materiales que estamos teniendo para la conformación de este nivel de subrasante. Entonces procederíamos a hacer los respectivos análisis, muestreos y resultados que nos competan para poder nosotros establecer el rubro que se requiere en este aspecto. Entonces, por lo tanto, deberíamos nosotros generar un material seleccionado en el caso de que estos materiales que están en la zona de la subrasante pues no cumplan con los requerimientos para la estabilidad de esa plataforma. Eso quiere decir que estaría básicamente afectado por las cargas vehiculares, por estas cargas dinámicas, por condiciones climáticas como puede ser el agua y condiciones de drenaje. Entonces, puede ser esa zona de también los factores de precipitación. Por lo tanto, esas zonas requieren una mayor atención en cuanto al mejoramiento. ¿Qué tipos de mejoramiento tenemos aquí? ¿Cuáles son las posibilidades que nos presenta el Ministerio de Obras Públicas? Tenemos acá un material seleccionado que puede ser una estabilización con cal, puede ser una estabilización con un material pétreo, membranas sintéticas, empalizadas, mezclas de materiales previamente seleccionados y aprobados por el fiscalizador y en las medidas indicadas en los planos en las que ordene el fiscalizador. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Por qué tenemos esta parte en la redacción donde nos indica que pueden ser materiales previamente seleccionados y aprobados por el fiscalizador? Porque posiblemente yo puedo determinar otros tipos de materiales que me puedan ayudar a la estabilización mecánica de estos materiales que tienen características que no cumplen las especificaciones para una adecuada consolidación. Podemos tener, por ejemplo, ahí una trituración de rocas que pueden tener diatomitas. Por lo tanto, esto sí me puede mejorar bastante la condición de humedad, me puede mejorar las condiciones de plasticidad y a su vez también puede ser posible que me mejore el costo de producción para este tipo de estabilización. Entonces, se deja un campo abierto, en este caso, en el rubro, para que el fiscalizador pueda tomar la decisión. Al final de esto, el cumplimiento de los ensayos y tolerancias le permitirán al administrador del contrato definir si se procede o no con la estabilización de este tipo de materiales, con la inclusión de esta nueva fórmula, que nos permita estabilizar. Con respecto a los materiales con una estabilización con cal, pues son muy buenos, pero también son un poco costosos. Más que todo se requiere la implementación de un equipo muy importante para para prever la mezcla y el tendido y la conformación. No se ha utilizado mucho ya en el país, pero al menos se mantiene dentro de la categoría de especificación. ¿Dónde podemos utilizar materiales, estabilización con material PET? Por lo general, los materiales que requieren una estabilización con material granular, pues el aprovechamiento está en función de esta fuente de material. Si yo dispongo de una fuente de aluvial que está muy cerca al centro de gravedad del proyecto, entonces puedo escoger esta alternativa para hacer zonas de mejoramiento en los tramos que requiera la conformación o la producción de esta estabilización. Por lo general se hacen en materiales tipo MH, como están localizados en Quevedo, en Santo Domingo. Ese tipo de materiales por lo general se los estabiliza con material granular, porque tenemos bastantes condiciones de afluentes y que
los materiales aluviales pues ahí están en bastante capacidad para poder nosotros explotar esos volúmenes que requieran el proyecto. Esa sería más o menos una idea de lo que sería una estabilización con los materiales pétreos. No hay que olvidar que todos estos componentes o estas proporciones que voy a desarrollar en el diseño de la mezcla, ustedes le van a llevar a cabo y le van a desarrollar en el laboratorio este cumplimiento de proporciones y van a hacer los ensayos de tolerancias para poder definir si cumplen o no con el requisito para poder ya definir la plataforma o la conformación en sitio. ¿Okay? Tenemos membranas sintéticas. Las membranas sintéticas, ¿por qué ayudan al mejoramiento de estas plataformas o al mejoramiento de estos niveles de materiales de subrasante? Porque a diferencia de que yo voy a desarrollar un diseño de mezcla de un componente A, un componente B, un componente C, estas membranas sintéticas lo que hacen es tener una forma de comportamiento de tal manera que, de acuerdo a la fabricación de estos polímeros, lo que se hace es generar un tensionamiento entre cada una de esas fibras y la carga que se desarrolle, pues se produce una elongación y por lo tanto evita que esa carga se transfiera hacia las capas adyacentes. O sea, en síntesis, lo que evitaría es una deformación de estos materiales. Entonces tenemos nosotros ahí las conocidas geomallas sintéticas, geomallas unidireccionales, geomallas bidireccionales, ¿sí? de las que están especificadas en el MOP 001F. Tiene ese detalle de especificación. En el mercado tenemos algunas empresas que desarrollan realizan la venta de este tipo de producto, ya que las empresas de materia prima pues vienen de los países extranjeros, o estos materiales como geomallas ya vienen importados. No lo hacemos en nuestro país porque no tenemos las condiciones de fabricación para realizarlos. Y esa es una de las razones que también el costo por metro cuadrado pues es representativo. Pero bueno, al final tiene su competencia, al final tiene sus alternativas, y en el desarrollo de un proyecto de construcción a lo que se lleva es un análisis definitivo en cuanto al costo que mejor me pueda proveer, dependiendo de la calidad que vamos nosotros a determinar, y en función del diseño para determinar si es o no factible este procedimiento. Las empalizadas, muy general, es algo muy común, es algo muy general que se realiza en la zona del oriente. ¿Por qué la incluimos en una especificación MOP 001F? Debido a que la persona que desarrolló este tipo de vías flotantes, que se pueden llamar en el oriente, fue gracias a un ingeniero civil que es ecuatoriano. Entonces él fue quien llevó a cabo este tipo de vías flotantes, ¿no? Se denominan vías flotantes una vez que por algunas experimentaciones en el sitio, una vez colocados la empalizada, pues se verificó que no hubo mayores deformaciones en el nivel de la cota del proyecto de la plataforma. Entonces ha funcionado muy bien, lo siguen haciendo hasta la actualidad. Tal vez pueda tener una repercusión en lo que se refiere a la actividad ambiental. Posiblemente las certificaciones ambientales o las sanciones ambientales también nos puedan estar dando problemas en el proyecto. Pero bueno, al final de esto está dentro de una especificación y de acuerdo a las condiciones ambientales del sitio, pues el fiscalizador y el administrador aprobarán si se requiere o no
hacer el talado y colocación de estas empalizadas. Bien, seguimos con el material de mejoramiento. Este suelo seleccionado se obtendrá de la excavación para la plataforma del camino, de la excavación de préstamo o de cualquier otra excavación debidamente autorizada y aprobada por el fiscalizador. Cuando nos dice que es una excavación de la plataforma del camino o una excavación de préstamo, se refiere al préstamo local que está dentro del acarreo libre, o está el material de préstamo importado en función del centro de gravedad del proyecto. Más hacia adelante ya haremos ejercicios sobre cómo se calculan esas distancias de acarreo hacia el centro de gravedad. Entonces ya pasaremos a esos ejercicios de cálculos y ahí se podrá tener una idea más clara de cómo determinar cuáles son las fuentes que mejor se adecúan en cuanto a la producción que se requiere el proyecto, o cuáles son las fuentes más rentables al centro de gravedad. Eso ya lo haremos más hacia adelante. En este momento, todas esas excavaciones pueden ser de un material de préstamo local o importado. Lo mejor en producción es que sea un material de préstamo local, que se pueda hacer en corte de taludes y se las pueda conformar en los terraplenes de relleno, en las zonas donde se requieren muros y todas esas obras anexas, para que este material importado no tenga repercusiones en el presupuesto. Eso demanda mucho en el movimiento de tierras. Entonces, eso hay que equilibrarlo, y ustedes realizaron con el ingeniero Patricio Romero el diseño de un proyecto vial y obtuvieron un diagrama de masas. Entonces ahí determinaron una línea de compensación. Entonces todo esto está en función de la determinación de la línea de compensación hacia el centro de gravedad y estabilizando la producción de esas zonas que se requieren para materiales de mejoramiento de subrasante, específicamente con este rubro, porque pueden ser que sean tramos muy importantes que requieran un mejoramiento. Evidentemente, a lo mejor no todo el proyecto requiere un mejoramiento, porque si no, caso contrario, tenía que haber sido en la fase precontractual definido como un proyecto que no va hacia su factibilidad. Hubiese quedado simplemente como un proyecto en la fase preliminar, como una escala de detalle de alternativas. Tenemos que el material deberá ser el suelo granular, material rocoso, combinaciones de ambos, libres de material orgánico y de escombros. Y salvo que se especifique de otra manera, tendrá una granulometría con las indicaciones que nos da las especificaciones MOF en cuanto a la tamización que nosotros vamos a realizar, controlando los materiales finos que estén en el pasante del tamiz 200. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay una parte en la unidad que nosotros tenemos que entrar a analizar, que se llama la identificación de estos materiales de subrasante, y entonces nuevamente topamos el tema de suelos y rocas. En esa parte, que ya va a ser la próxima semana, veríamos el capítulo de mecánica de rocas, específicamente a la mecánica de rocas, ya que ustedes ya estudiaron en mecánica de suelos lo suficiente de estos materiales de suelos residuales. Ahora en construcción de carreteras tenemos que pasar a la mecánica de rocas para poder establecer las condiciones de trabajo en ese tipo de materiales. ¿Por qué tenemos que nosotros considerar esta combinación de suelos granulares entre los materiales que están conformados con las rocas? Porque muchas veces los taludes de corte o las zonas donde vamos a tener la construcción de la plataforma requiere o existen materiales de conformación de rocas que probablemente tengan una competencia para poder nosotros desarrollar o poder nosotros combinar estos materiales y llevarlos a las zonas de rellenos. Pero asimismo existen materiales rocosos que son falsos o materiales rocosos que no son competentes. Entonces, por ejemplo, en las zonas de Zamora, en las zonas del oriente, tenemos materiales que
cuando no están en contacto con el agua, presumen ser una roca y se comportan como una roca, pero en el momento que existe la inclusión del agua, el momento en que existe precipitaciones en el sitio, en el momento en que esta agua empieza a filtrar en estos materiales, las consideraciones de estos materiales rocosos cambian totalmente. Entonces me estoy refiriendo a los materiales de rocas metamórficas que ya están altamente meteorizados. ¿Sí? Esa conformación de rocas metamórficas que ya tienen un nivel de meteorización alta, bueno, estarían en una meteorización que está en la fase para poder ya hacer una meteorización a transformación de tipo de suelo. Esas son las que podrían llevarnos problemas totalmente. Entonces ahí tenemos los esquistos grafíticos que se transforman en arcillas, y ese es el problema que sucede bastante en los taludes de corte del oriente, ¿sí? Y justamente por esas razones que necesitamos de estudiar la mecánica de rocas, porque justamente alguien de ustedes me va a decir, y bueno, ¿cuáles son esos tipos de roca, no? O cuáles son esos tipos de roca que nosotros tenemos que tener cuidado en la construcción de carreteras. Esa es la razón de lo que se analiza en el temario. Bien, tenemos también acá, ¿por qué tenemos una tamización? ¿Por qué tenemos que llevar a cabo dentro de una tamización de un diámetro de partícula? Porque evidentemente el diseño de mezclas me va a permitir a mí especificar la tolerancia de diámetros gruesos y diámetros finos que van a poder llegar a hacer una mezcla homogénea. Entonces, dependiendo de esta granulometría que yo determine en el diseño de mezclas, pues se advierte un material bastante competente, ¿sí? Yo supongo que en el curso que tomaron de mecánica de suelos, se realiza diseño de mezclas por el método algébrico, que es el más común. Yo supongo que ustedes usaron ese, que es el método más adecuado, o también hay el método triangular, que es el que se requiere para análisis de mezclas. Capitán Mancheno, ¿usted me puede indicar si realizaron ese tipo de diseños en mecánica de suelos? No, en mi caso cuando yo cogí no realicé eso, ingeniero. Muchas gracias. Camila. No, tampoco. Cuando al menos yo estuve en mecánica de suelos. Ya. María del Carmen. No, por mi parte tampoco. No han entrado a clases, muchachos, ¿qué pasó? Wilson López. Wilson López sigue ausente. No, Inge, no, tampoco no hemos visto el método. No has tomado no han visto estos. Ok, bueno, parece que la mayoría, si alguna persona ya logró escucharme, pues si me pueden decir si es que han tomado este curso de mecánica de suelos. Bueno, continuemos entonces. Posiblemente entonces nos toque a nosotros hacer un diseño por el método de algébrico para que lo tengan claro. Bien, continuamos. También dentro de las tolerancias que tiene este material de mejoramiento de suelo seleccionado, corresponde al material que se queda entre las aberturas de la tamización de lo que es el número 40 para poder nosotros identificar los índices de plasticidad. Entonces eso nos va a permitir a nosotros tener la parte de cohesión de toda la mezcla que vamos a desarrollar en el laboratorio. Es la parte importante. Entonces ustedes ya realizaron los ensayos de mecánica de suelos, y justamente para hacer todo estos índices de clasificación o estos índices de plasticidad, donde están límites líquidos, límites plásticos, contenidos de humedad, pues digamos que son
los índices que nos permiten a nosotros evaluar también el índice de fluidez, coeficientes de contracción. Entonces todo eso vamos a necesitar analizar, porque esa zona de cohesión puede generarnos unas zonas de deformación, y es por eso que se lleva a cabo los índices de consistencia. No olvidarse, por favor, que para la construcción de carreteras y para cimentaciones de todo tipo de obra civil, voy a insistir en el índice de fluidez. ¿Okay? La siguiente clase ya veremos el índice de fluidez, las tolerancias, y ese es el índice que nosotros debemos controlar como fiscalizadores o como diseñadores del proyecto. ¿Sí? Si estamos de supervisores del proyecto, tenemos que controlar ese índice de fluidez. Si estamos de fiscalizadores, de índice de fluidez. Y si ustedes mismos son los administradores del contrato, también deberían hacerlo, ¿sí? Porque las repercusiones de deformación se reflejan posterior a las cargas que se vayan transmitiendo. Entonces, es posible que la vida útil de la plataforma tenga inconvenientes a futuro y se pueda evidenciar en la capa de rodadura en el caso de ser un pavimento flexible, se empiezan a tener ya patologías de deformación. En el caso de ser plataformas de capas de rodadura de adoquines, igual se tiene ese tipo de deformación. Si se tiene unas plataformas de capas de rodadura de materiales rocosos o de lo que se llama piedras de aluviales o materiales de aluviales de río, entonces también se tiene deformaciones, son muy evidentes, y eso es lo que tenemos que controlar, ¿sí? Porque inmediatamente en esta conformación de la plataforma del material seleccionado, pues tenemos que ir haciendo chequeos con las tolerancias que nos está indicando estas especificaciones MOB. Por ejemplo, nos está dando aquí una tolerancia que el índice de plasticidad no debe ser mayor de 9, el límite líquido hasta 35%, siempre que el valor del CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en la codificación de la AASHTO. Pero al final de esto, ¿qué es lo que se entendería? ¿Por qué me pide tantas cosas y al final qué es lo que quiero chequear? ¿Sí? Es por esa razón lo que les indico que ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando los ensayos, las tolerancias que les están pidiendo específicamente en los ensayos que deben ustedes generar en esas variables de análisis, es por algo. Y todo esto se traduce al índice de fluidez. En el momento de determinar el índice de plasticidad, yo estoy analizando si el material está dentro de una zona de alta compresibilidad o baja compresibilidad, que es ya con el límite líquido. ¿Okay? Entonces, la plasticidad es a detalle lo que me está informando. Pero bueno, si yo tengo que está en una zona de mayor compresibilidad o una zona de menor compresibilidad, o es altamente compresible, ¿sí? O es de baja compresibilidad, de acuerdo al índice de plasticidad, pues me está dando una idea de que los materiales van a tener un comportamiento que pueden o no ser controlados, ¿sí? Entonces, nosotros como fiscalizadores, como supervisores de construcción, tenemos que ir chequeando estos ensayos. Ahora ustedes van a decir, si yo en un corredor vial, pues como fiscalizador voy a hacer las pruebas en el tramo de 500 metros, voy a hacer cada 100, cada 200 metros, pues la cantidad de ensayos son justamente, es un universo de datos muy importante. Por esa razón es que la fiscalización debe disponer de su propio laboratorio para que pueda aleatoriamente generar estos ensayos. Sí, me parece que en algún momento yo les comenté esto en pavimentos. Por ejemplo, Mabel Carvajal. Sí, claro. Por favor, usted me puede decir de qué manera se hace en una plataforma de 100 metros por 7 metros de
de ancho de calzada. ¿Cuántos ensayos debería hacer yo ahí? ¿Cuántos puntos de ensayos realizaría yo en una plataforma de 100 metros de longitud por un ancho de calzada de 7 metros? ¿Cuántos ensayos? ¿Cuál sería la metodología para establecer el número de ensayos? Me parece que teníamos que hacer en tramos de 10 metros ensayos calicatas y tomar las muestras del suelo y hacer los respectivos ensayos in situ para conocer más o menos qué tipo de suelo estamos considerando para mejorarle o para hacer cualquier tipo de ensayo en el laboratorio. Me parece, no recuerdo bien. Sí, no se olvide de observar la diapositiva porque esto es importante. En este caso ya las especificaciones nos están indicando la tolerancia que deben tener estos materiales. Ya nos da aquí unos valores y unos rangos a los que cuando usted vaya y tome la muestra de esos materiales, usted debería tener al menos esos valores que indican en cuanto al índice de plasticidad, en cuanto a la granulometría, en cuanto al CBR, en cuanto al límite líquido. ¿Sí? Sí. Pero no olvidarse que para nosotros, antes de realizar la construcción, o sea, ya la conformación de este material de mejoramiento, nosotros ya establecemos una reunión entre el grupo de trabajo y en esta reunión está el administrador de contrato, está el fiscalizador, está el superintendente de obra y está el jefe del proyecto. ¿Sí? Y el jefe de proyecto, que ustedes ya saben quién es. A ver, ¿cuál es el jefe de proyecto? Jefferson Lignia. Jefferson. Sí, chiquita. ¿Cuál es el jefe de proyecto? ¿No sabe? No, y si no recuerdo. Capitán Mancheno, usted tal vez nos puede indicar cuál sería en este caso el jefe de proyecto, aparte del supervisor. El jefe del proyecto, aparte del... Sí. No tengo idea. A ver, Paul Bermeo. Paul Bermeo. Dígame, Inge. Como te comentaba, hay un supervisor de obra, un supervisor de técnico y aparte de él hay un jefe de proyecto en una construcción vial. ¿Quién es esa persona? ¿Qué características tiene? ¿Nos puedes decir? ¿Será tal vez un ingeniero civil que se haya graduado en la ESPE? Debe ser ingeniero, o sea, alguien que conozca las normas y los procedimientos a ejecutarse. Debe ser un ingeniero civil. Sí. O podrá ser un arquitecto, podrá ser Puede ser el José. ¿Perdón? Puede ser el José. No, pues. Necesariamente debe ser un ingeniero. Civil. Ya, bueno, les comento. Que tengan conocimientos de pavimentos. Bueno, de construcciones, ¿no? Bueno, les comento muchachos que en la realidad no pasa eso. La mayor parte de constructoras tiene su capataz. Y el capataz no es ingeniero civil. Por si acaso les comento eso. Así que ustedes van a ir a los proyectos de construcción y cuidado se les ocurra decir dónde está el jefe, el capataz que debería ser ingeniero civil. Este personaje solamente le está bajo la jerarquía de su jefe, que sería el gerente de la constructora o el dueño de la constructora. Eso quiere decir que el capataz no les va a obedecer a nadie. ¿Sí?
El capataz es una persona que ha empezado desde cero con el gerente del proyecto en su negocio, y con el transcurso de los años aprendió toda la ingeniería técnica. Entonces ese señor es una persona bastante firme en sus actividades prácticas, y no se relaciona con los residentes de obra, no se relaciona con los superintendentes, no se relaciona con nadie. Es una persona operativa, es una persona logística que está en el sitio, ¿sí? Entonces ustedes tienen que conocer esto antes de que les vaya a suceder tal vez un siniestro con este señor cuando les toque irse a una construcción vial, igual a una construcción de puentes, ¿sí? Es una persona que tiene una experiencia gigante en lo que es la parte técnica, la parte de construcción, la parte de maquinaria, la parte de elaboración. Se conoce todo absolutamente. Yo podría decir que se conoce las 13 áreas de conocimiento de la ingeniería civil, porque el señor sabe hasta de costos, ¿okay? Entonces, pero no es ingeniero civil. Entonces, es esta persona que se maneja de esa forma. Esta persona es uno de los mejores geotécnicos, porque no necesita un laboratorio de suelos para poder identificar si el material es bueno o es malo. Todo eso lo ha desarrollado en todos los proyectos de experiencia que en todos los años que él ha estado. Por esa razón es que no se relaciona con el resto. Entonces habrá muchas personas que como residentes ingenieros le van a querer dar una autorización, y eso nunca lo van a conseguir, ¿okay? Entonces hay que tener muy claro cuáles son los niveles de jerarquía y cuáles son las personas que están dentro del proyecto para la parte logística, la parte operativa, la parte de actividades con el personal. Ni el propio residente de obra puede controlar las 300 personas que pueden estar en un proyecto vial. Entonces es el capataz, es el único que puede llevar ese tipo de control. Entonces, por favor, todo esto espero que estén anotando, porque después se viene ya el banco de preguntas, y toda esta información va a estar reflejada en el banco de preguntas del cuestionario. ¿Okay? Sigamos entonces. Como les iba diciendo, le iba diciendo a su compañera, ¿alguien de ustedes me puede decir de qué manera se puede generar el número de ensayos? ¿Cuál sería la metodología para un tramo de un corredor vial de ejemplo? Si yo soy fiscalizador y han transcurrido 100 metros lineales de conformación, he terminado de conformar y ahora sí voy a hacer los ensayos para ver las condiciones de los materiales que están previstos para esto. ¿Alguien me puede decir? Valentina, tal vez. No, Inge, como decía Alejandra, hacer los ensayos a través de la calicata, pero yo creo que en 100 metros, cada 10 metros, 10 ensayos sería bastante. Yo lo haría cada 20, unos 5 ensayos en todo el tramo. Sería mi sugerencia. Usted lo haría cada 20 y su compañera lo dijo cada 10, pero realmente ¿cuántos puntos haría? ¿No es cierto? Porque son 7 metros de ancho por 100 metros lineales. Entonces, no sé si, o sea, me refiero que si van a hacer ustedes, digamos, calicatas, ¿cuántas calicatas harían? Eso sería 5 calicatas en el tramo de 100 metros de largo. Ustedes harían 5 calicatas, ¿ya? O sea, ustedes irían al eje del proyecto, ¿no es cierto? Sí. En el eje del proyecto trabajarían, ¿ya? Capitán Gabriel Cacuango. Sí, dígame, ingeniero. Tal vez usted nos podría decir, aparte de sus dos compañeras que nos indicaron que podría ser cada 10 metros, en el un caso, en el otro caso cada 20 metros, y en el eje del proyecto. Es el primer ejercicio, ingeniero. ¿Cuál sería su metodología si estuviera en esa supervisión o fiscalización? ¿O de asesor? Claro, ingeniero. Bueno, en este caso mis compañeras tienen razón en su apreciación.
porque en sitio, en obra, el que decide sería el residente de obra. Pero tengo entendido que de acuerdo al tramo, al tipo de materiales y al lugar en donde se esté realizando la construcción de esta carretera, por ende la subrasante, se debería tomar las muestras necesarias. Asumo yo que está bien a unos 20 metros, debido a que no podemos hacer tanto a 10 metros porque serían un sinnúmero de ensayos, ingeniero. Ya, y bueno, ahí viene el grado de confiabilidad que ustedes deben tener, ¿no? Viene el grado de confiabilidad y ese grado de confiabilidad es el que nosotros tenemos que llevarlo a un porcentaje bastante óptimo para poder nosotros evitarnos problemas posteriormente con la entrega de recepción de la definitiva de la obra. Porque quién sabe, apenas dice 3 ensayos, 10 ensayos y a lo mejor no fueron los suficientes, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos en una incertidumbre, muchachos, nos encontramos en una incertidumbre de que cuántos ensayos mismo deberíamos hacer. Bien, ¿cómo lo vamos a definir? Por favor, esto deben anotarlo. Si yo, en el ejemplo que consideré, que son 100 metros lineales en el eje del proyecto y en un ancho de 7 metros, eso quiere decir que yo tendría 2 carriles que se generarían en este ancho. Sería un carril de 350 y 350. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, se hace un método aleatorio. ¿Okay? Y el método aleatorio consiste en dividir estos 100 metros en las franjas que ustedes crean convenientes. Eso quiere decir, voy a hacer una matriz. Yo lo puedo hacer en un universo de datos de por metro cuadrado o como ustedes lo quieran realizar. Por ejemplo, sus compañeras me indicaron, yo voy a hacer cada 20 metros o cada 10. Pues cada 10 en algún sentido puede estar bien. Entonces me va a quedar una cuadrícula, ¿sí? Me va a quedar una cuadrícula con el eje del proyecto y cada 10 metros. Entonces me va a salir cada 10 metros. Entonces yo tendría ahí 10 espacios y de un ancho de 350. O sea, cada cuadrícula tendría esa dimensión de 350 por 10 y les va a salir una matriz de una cantidad de cuadrícula. Cada cuadrícula ustedes le van a colocar un número dependiendo de las cuadrículas que les desarrolló. Y entonces enumeran y determinan por números aleatorios cuáles son esos números que resultaron identificarse dentro de la cuadrícula. Entonces me va a salir la cuadrícula número 1, me va a salir la cuadrícula número 4, me va a salir la cuadrícula número 6, me va a salir la cuadrícula número 8. Y ese sería el número y esa sería la metodología para determinar el número de ensayos que yo necesito, muchachos, porque en algún momento la Contraloría me va a decir, si usted es ingeniero, ¿cuál fue la decisión de establecer un número de ensayos? Entonces yo no puedo decir que se me ocurrió porque estaba establecido o alguien me comentó que debería ser así. No. Cuando ustedes hablan de números aleatorios, ustedes sustentan una información científica. Entonces ustedes documentan por medio de un sistema que está totalmente evidenciado científicamente, y esto es estadística. Por esa razón es que ustedes fueron preparados en la universidad para la materia de estadística, porque esa materia de estadística tiene que reflejarse ya posteriormente en la producción de las obras que ustedes vayan a realizar, ¿sí? Entonces es una justificación y un sustento técnico que ustedes lo van a preparar en un informe y le van a indicar que este ha sido el procedimiento, este ha sido el proceso matemático que se llevó a cabo para poder yo detener. Y eso es lo único que les va a justificar cuando les llegue una auditoría de la Contraloría del por qué usted ha gastado tantos números de ensayos, ¿ok? Y eso les libera de cualquier responsabilidad. Esta forma de metodología, o si ustedes consideran otra forma de metodología, pues deberán establecerlo en el contrato.
El contrato deberá indicar que en el tramo de prueba que se desarrolle voy a realizar, como dijo su compañera, voy a realizar 10 ensayos, 5 ensayos y distanciados cada vez. Pero eso tiene que estar sustentado en el contrato, debe indicarse en el contrato, en las especificaciones técnicas, debe indicarse en los procedimientos de construcción, en los procedimientos de ensayos y tolerancias, pero debe indicar eso el contrato, muchachos. Sí. Cuidado, les vaya a pasar como acá la compra de las mascarillas, les vaya a pasar la compra de algunas situaciones que hicieron los hospitales, que después las personas que estuvieron a cargo dijeron, no sé, a mí me indicaron que yo como ministro solamente puedo ver el catálogo electrónico, pero a mí ya me llegó el proceso. Ya ustedes llegarán a marco regulatorio, y en marco regulatorio todos, absolutamente todos, tienen una sanción solidaria que se llama, ¿sí? Porque en el proyecto, mientras se desarrolla un proyecto, en este caso los proyectos viales, todos son solidarios. La ley establece eso. Nadie se puede bajarse de la camioneta. ¿Sí? Todos son solidarios y eso quiere decir que responsabilidades, juicios penales, todos son solidarios. No solamente al administrador le vamos a sancionar, no solamente al residente, todos, absolutamente todos, la ley dice que debe ser solidaria la responsabilidad. Entonces, tiene que cada uno de ellos ser debidamente procesados. Entonces, imposible decir que yo no sé un proceso contractual. ¿Cómo sería el proceso contractual? Que solamente me indicaron que había 3 empresas que ofertaron y una de esas empresas ha sido la que mejor cotizó y resulta que esta empresa ha sido de venta de pañales, no ha sido venta de insumos de salud o ha sabido vender caramelos en alguna tienda. Entonces no es así, no se puede decir ese tipo de información cuando se lleva un proceso de tal naturaleza de miles de millones de dólares o la cantidad que sea necesaria. Así sean $10,000, señores, no se vayan en eso, por favor. Entonces tengan mucho cuidado, no me vayan a decir que los procesos, no, lo que pasa es que el ingeniero Morales no me ha dado, por eso no sé. Entonces le dice clarito que la ley está ahí en el internet, encuentra, la ley puede usted encontrar en cualquier parte de las tiendas incluso, ¿no? Entonces, nada que ver, aquí paga la responsabilidad y si es penal, lo sentimos mucho. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta, por favor, eso. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, perdón, Inge, tal vez podría repetir, por favor, cómo seleccionábamos lo de los segmentos en un terreno, por favor. Claro, cómo no. Si usted lo que va a generar es en este rectángulo geométrico que le había dicho que tiene de lado 100 metros y ancho de 7, vamos a tener una línea intermedia que es el eje de la vía. Entonces se definen 350 a cada lado y eso nos daría un total de 7. Ahora, en el lado más largo vamos nosotros a dividir, si es que usted desea, como sus compañeras lo indicaron, cada 10 metros o cada 20 metros. Entonces las cuadrículas, nada más que esos rectángulos internos, me van a quedar, va a tener más números o menos números de rectángulos, dependiendo. Usted puede incluso dividirlos hasta de 5 metros, no necesariamente de 10. Mientras usted tenga más amplio el universo de datos, el grado de confiabilidad es mejor y la desviación estándar se mejora notablemente. Entonces ahí podemos analizar la desviación 1, la desviación 2, la desviación 3, pero el grado de confiabilidad va acercándose al 100%, que es lo más óptimo que necesitamos. Mientras más universo de datos tiene, la estadística dice que usted se acerca más hacia la desviación que usted es favorable, ¿no? Entonces divide y le queda un número de cuadrículas internas, les enumera. Una vez que estén todas enumeradas, hay un total de cuadrículas enumeradas y le envía a hacer, si usted maneja el Excel o le hace manualmente, le envía a hacer por números aleatorios y le va a quedar identificado cuáles son esos números que aleatoriamente fueron ya seleccionados. Entonces le va a salir la cuadrícula 1, la 3, la 10, la 15, la 30 y nada más. Le va a salir solo ahí las que aleatoriamente se seleccionó por números aleatorios.
Y esa es la cantidad de ensayos y esas son las zonas donde deben realizarse los ensayos. Cuidado. Si la cuadrícula 1 estaba dentro de esta franja, entonces ahí es donde voy a hacer el ensayo. O sea, donde se dibujaron las cuadrículas que fueron las seleccionadas, ahí es donde yo realizo los ensayos. ¿Sí? Al contrario que sus compañeros decían que solo en el eje del proyecto. No, tiene que ser en esas cuadrículas donde ya fueron seleccionados los números aleatorios. Ahí procedo a hacer el ensayo, tomo coordenadas, hago las excavaciones, lo que ustedes quieran hacer, todo lo que sea los ensayos de tolerancia. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, Inge, otra consulta. ¿Hay algún valor mínimo en cuanto a, por ejemplo, ya costos y ese tipo de cosas para hacer estos ensayos? ¿O simplemente se justifica con que era necesario hacer dentro de estas cuadrículas o el número de cuadrículas? En cuanto al costo, no se preocupe mucho porque justamente, como le había dicho, cuando usted hace la fase precontractual, usted establece las metodologías, que es la que estamos nosotros indicando. ¿Sí? Y entonces eso se traduce a un número del coste que usted va a tener por ese volumen de trabajo que va a desarrollar. Entonces, evidentemente, eso va a estar dentro del coste que va a proponer la fiscalización. Esos son ya costos internos que se manejan dentro de la fase precontractual. Y dentro de la fase contractual también el constructor tiene que prever ese tipo de ensayos y tolerancias, ¿no? Porque tiene que estar constándolos en sus rubros, en los rubros que están analizando. Por ejemplo, ahorita estamos analizando el rubro 402, que es mejoramiento con suelo seleccionado. El constructor tiene que tomar en cuenta que al cobrar el metro cúbico de este rubro, lo tiene que tomar en cuenta que ya también está cobrando los ensayos que usted me está indicando. ¿Sí le ve? Entonces dice, yo voy a hacer 1.000.000 de ensayos y ese es el costo que está incluido en los metros cúbicos. ¿Ok? Sí, ok, gracias, Inge. Ya. Sí, pero para licitar no debería hacerse entre más bajo, o sea, optimizar de alguna manera para que me salga más bajo el costo del proyecto, para poder ofertar. Bien, me parece ideal tu consulta. Pues no necesariamente tiene que ser el costo más bajo. Eso lo veremos ya en marco regulatorio, en donde me voy a adelantar un poco, pero la contratación pública establece unas ofertas para un rango nacional o internacional. Cuando obedece a un proceso de licitación nacional, ahí están interviniendo los organismos seccionales, como son los municipios, las alcaldías, las prefecturas, los consejos provinciales. Ellos obedecen a una forma de licitación por ofertas que posiblemente sea la que más económica me represente. Pero también la ley indica que hay otro tipo de ofertas de licitación. Por ejemplo, si quien está financiando el proyecto es el Banco Mundial, el BID, la CAF y otros organismos internacionales que por convenio lo hicieron con el país, estas instituciones internacionales no obedecen a una licitación por una oferta del costo más bajo, sino que ellos se van a una licitación de oferta de mercado. Eso quiere decir que ni siquiera tienen un precio de referencia, sino que le dicen, este es el proyecto y usted, con su experiencia, díganos cuál sería el referencial. O sea, no hay un valor referencial sobre el tema. Entonces, esto es una oferta de mercado que viene cada contratista, cada proyectista y dice, a ver, yo te oferto esto. Entonces, esto se entra a una negociación interna y dice, no necesariamente puede ser la más baja, puede ser incluso la más alta, pero por las situaciones de oferta de mercado que se tiene, ¿no? Entonces, hay ese tipo de ofertas de licitación en la que ustedes tienen que tener cuidado. Justamente por eso es que las personas que en estos días están en problemas, especialmente los hospitales, es porque piensan eso,
piensan de que las ofertas, todas las ofertas son con el costo más bajo, y no puede ser así, porque ustedes ya cuando conozcan el marco regulatorio de la construcción, ustedes en el proceso precontractual pueden regular, pueden controlar y pueden limitar este tipo de situaciones, ¿okay? Porque ustedes en ese proceso contractual dicen y establecen cláusulas donde dicen, a ver, claro, el constructor que tiene que hacer una obra, pues tiene que tener este tipo de garantías, este tipo de características, este equipo mínimo, no me va a traer maquinarias de la construcción del año de hace un siglo o del año 1901, y entonces se establecen las mejores condiciones de optimización. Por tal motivo que no solamente son enjuiciadas las personas que participaron en la licitación, sino que también quienes hicieron la fase precontractual, los ingenieros, los técnicos que hicieron la fase precontractual, también se ven involucrados porque les van a decir, ¿y ustedes por qué no controlaron esto? ¿Dónde está escrito este tipo de control? Y ahí obedece a todo este tema de que de cuando se da por regímenes especiales de esta situación, porque a lo mejor no hicieron ni en el estudio de mercado para poder identificar cuáles realmente eran las características de estos proveedores. Pero todo eso está dentro de la fase contractual. Específicamente nosotros en construcción somos los ingenieros civiles los que lamentablemente hacemos malas cosas, ¿sí? La parte técnica la hacemos muy bien. Ustedes están en capacidad en este momento de hacer su edificación, su casita de 4 pisos, lo hacen bien, diseñan bien la cimentación, hacen todo bien, ¿sí? La parte técnica está muy bien. Lo que fallamos es en la parte legal. No podemos relacionar y ahí se nos vienen los inconvenientes. O la otra falla es la parte constructiva. No tenemos experiencia en la construcción, no nos organizamos, ¿sí? Queremos hacer las cosas solos. Deberíamos llamarle a todo el personal que está involucrado en la construcción para que ellos me ayuden y me digan a ver cuánto va a ser la reprogramación de una obra, si me sucede esto, qué debo hacer si estos rubros pues no tienen inconvenientes de pago. Entonces, para empezar una fase precontractual tienen que reunirse todos los involucrados, todos los integrantes del proyecto, ¿sí? Tienen que estar todos. El problema en nuestro país es que todos trabajan separadamente. Porque si yo me voy a reunir para establecer mi forma de pago en el contrato, yo debo reunirme, tengo que llamarle a la directora financiera y a su asistente a una reunión y decirle, usted tiene que comprometerse con su presencia y con su firma en color azul. Y aquí me deja mediante una acta indicando que los pagos van a desarrollarse de esa manera, o la metodología que la señora especialista le pueda decir, o la persona especialista le pueda decir cuál es la mejor metodología de pago que le recomienda. Eso debe transcribirse en el contrato, de tal manera que no suceda como después dicen, no, lo que pasa es que yo le advertí que los pagos iban a ser en julio del próximo año. ¿Y por qué sucede eso? Porque nunca nos habíamos reunido, nunca nos habíamos organizado, nunca habíamos planificado previamente la fase precontractual de cómo iba a desarrollarse todo este evento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay estos dos tipos de procesos y la mayor parte en construcción de carreteras obedece a procesos internacionales, ¿no? Que no tienen que ver con ofertas de licitación como regímenes especiales. ¿Ok? ¿Está claro, Paul? Inge, yo tengo una consulta. Claro que sí. Dime, Inge, Richard. por ejemplo, una compactación de un suelo, ¿el encargado de realizar las pruebas para que pase la compactación es el fiscalizador o es el contratista? Porque yo vería que, o sea, desde mi punto de vista, si es que el contratista hiciera las pruebas, no creería que él mismo es juez y parte. A ver, tal como lo puse en la primera diapositiva, si tú le ves la primera diapositiva, habla solo del fiscalizador. Aquí está, ¿sí? Todo debe ser debidamente autorizado y aprobado por el fiscalizador, ¿ok? En las generalidades les había dicho que cuando se establezca en el proyecto, quien determina es el fiscalizador, ¿ok? Entonces, es el fiscalizador
en el marco legal y marco regulatorio de la construcción en nuestro país, es la persona autorizada, es la persona quien va a dar todas las autorizaciones para que se realicen esto. Si usted va a realizar estos ensayos, ¿sí? Usted le propone al fiscalizador con la metodología adecuada en su informe y todos los anexos, todo lo que se requiera, entonces el fiscalizador procede con esa información y sustento técnico, ¿sí? Y el fiscalizador le transmite al administrador del contrato. Entonces, en ese momento ya están involucrados el administrador del contrato, el fiscalizador, el constructor y el residente de obra o el capataz. ¿Ok? Todos tienen que estar en conocimiento que se aprobó. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta porque el administrador de contrato es que al final va a poner la firma con todos para decir por lo que alguien me preguntó sobre los costos. Alguien va a decirme, pero creo que se están haciendo demasiados ensayos y eso se va a elevar. Entonces, para que todo eso quede perfectamente coordinado, tienen que estar todos los involucrados de la fase constructiva. ¿Está claro? Sí, que más que todo le preguntaba porque en el tiempo de pasantías, por ejemplo, yo estaba en una obra en la cual había un parqueadero y tenían que compactar el parqueadero para poner asfalto. Pero realmente el suelo era muy mal y no pasaba las pruebas. Entonces el contratista tenía su propio amigo que le haga las pruebas y lograron hacer pasar. Entonces esa era mi pregunta, si es que era posible o no, porque ya pues amistades y que le iban a bajar el CBR, que por aquí por allá para que cuadre y pase las pruebas. Los maquillajes, claro. Bueno, o sea, es que eso te indico. Si tú estás en esa situación y tú eres el fiscalizador, ¿sí? La responsabilidad aquí es de todos. Si es que el fiscalizador aceptó que eso haga el contratista, entonces formó parte de ese maquillaje. Entonces, por ende, también forma parte de ese maquillaje el administrador. Entonces, sí, esto se hace una cadena. Porque no solo el contratista puede decir, bueno, él presenta los ensayos y está bien, pero el fiscalizador, él hace también sus ensayos con su laboratorio. Entonces, el contratista tiene su laboratorio, ¿sí? Y el fiscalizador tiene su laboratorio. En ese momento el fiscalizador tiene toda la potestad de decirle al constructor, ¿sabe qué? Mis ensayos me salieron esto y los suyos algo está pasando. ¿Okay? Mucho cuidado con eso, pues realmente esa es la realidad, eso sucede en obra, el contratista a veces, como él está en su libertad de hacer los ensayos, él puede hacer con sus amigos, con quien sea, tiene esa libertad, tiene esa potestad, pero quien revisa esa información es el fiscalizador, él aprueba y sumilla eso. ¿Okay? Pero para él poder sumillar y firmar y aprobar eso, él también tiene que tener sus ensayos realizados y constatar esas tolerancias de los ensayos, si es que están dentro del rango que deberían admitirse. Si no pasa, entonces tiene que indicarle otro procedimiento para que se optimice o haya que hacer la mejora que se necesita. ¿Sí? Y eso, lo que pasa es que evidentemente eso es un rubro que el contratista ya está cobrando. Como les dije, ellos ya lo consideran incluso hasta dentro de los costos directos como rubros, incluso algunos lo consideran en los costos indirectos como imprevistos. ¿Sí? O sea, ellos no tienen, por cualquier lado, ellos ganan o se gana en la construcción, no se pierde. El problema es que el fiscalizador no haga los debidos procedimientos de control de calidad. Y para que él pueda tener el sustento técnico, tiene que tener el laboratorio, el fiscalizador, o relacionar los datos y ver si están dentro o no. Y simplemente le aprueba, porque el constructor le tiene que enviar un documento al fiscalizador y ese documento es un oficio con código y número. Y ese forma parte de todo el libro de obra, de todo el expediente de la fase contractual. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La parte de fiscalización, ya todas esas lecciones aprendidas, ustedes la desarrollarán conmigo en los talleres de marco regulatorio para que tengan cuidado de como fiscalizadores o administradores, tener la guía de
de poder llevar a cabo bien los proyectos. ¿Alguien más? Yo, Inge, ¿Sí? una pregunta, Volta, un poco con la planilla. Por ejemplo, en la planilla hay ciertos rubros, ¿no?, que se deben cobrar, pero hay otros que no están considerados o que se sobrepasan. ¿Hay cómo hacer el cambio de, por ejemplo, cierto rubro ya lo completé, pero entonces cojo de otro rubro y lo voy a compensar? O cambio de rubros. ¿Sé cómo hacer eso para cobrar? No, no. A ver, la ley te permite un valor, un porcentaje que está establecido para el proyecto. ¿Sí? Pueden generarse costos más porcentaje en la obra, que tú puedes tomar de ahí hasta una tolerancia que el Estado, que la contratación pública te permite, para poder nosotros relacionar los rubros de ejecución. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo voy a pasar de un rubro a otro rubro, por órdenes de trabajo o por situaciones de costos más porcentajes, lo puedo hacer. Pero si yo voy a crear un nuevo rubro, hay que tener cuidado. Si es un rubro que no está constando dentro del catálogo del proyecto, hay que tener mucho cuidado. Ahí sí estás ya en problema. ¿Sí? Pero si esos rubros existen, cada uno de esos rubros se pueden ir ayudándose siempre y cuando existan. A eso me refiero. Entonces, si por ejemplo tú tienes el rubro mejoramiento de suelo seleccionado y posiblemente yo tenía que hacer 1000 metros cúbicos de suelo seleccionado y total ya planillando hice 600 metros cúbicos. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ese porcentaje que te quedó, transferirle a otro rubro que sí, en función del porcentaje que te permita la ley. ¿Ok? Ya, Inge, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Teníamos que la distribución, conformación y compactación de suelos seleccionados se efectuará de acuerdo a los requisitos de los numerales que también indican las especificaciones técnicas. Estos documentos van a estar compartidos con ustedes en la plataforma del Drive del aula virtual. Deben ingresarse al aula virtual. En archivos ustedes van a encontrar las carpetas que van a estar compartidas con todos los documentos que yo les estoy informando. No se olviden de leer para la siguiente clase, porque en la siguiente clase ya hay unas primeras evaluaciones de preguntas inmediatas con ustedes. ¿Okay? Eso sería ya para la siguiente clase. Las especificaciones generales, sin embargo, de densidad de capa compactada, lo que nos está aquí indicando es ya toda esta conformación, esta distribución del material que vamos a atender, la cantidad de agua que vamos a colocar, el número de pasadas que va a realizarse con el equipo que sea necesario, sí, pues debe tener una regulación a lo que establece la normativa o la tolerancia del ensayo. En este caso, nos está indicando que debe ser al menos del 95%. Y a este tema lo habíamos tratado muy bien en pavimentos y habíamos dicho de que no vamos a llegar al 100% de compactación. Entonces hay que tener mucho cuidado es lo que tenemos que tener con esto. ¿Ok? Entonces, tenemos los métodos de ensayos, ahí tenemos el productor modificado, el productor estándar. No me voy a adelantar en esto porque esa es una unidad que nosotros lo vamos a llevar más hacia adelante. ¿Qué tenemos con el equipo? El equipo mínimo que deberá constar para el mejoramiento del suelo, pues debe estar considerado un volquete, por ejemplo, para transportar. Para el esparcimiento de la mezcla podemos tener nosotros un tractor de arado, ¿sí? Para el humedecimiento tenemos ahí un camión cisterna. Para la conformación tenemos una moto niveladora, y la compactación tendríamos nosotros ahí un compactador de rodillo, dependiendo del criterio del material que requiere para
ejecutarse. Entonces, como les digo, más hacia adelante ya veremos los tipos de equipos de compactación, cuáles son los que deberíamos seleccionar en función del material, cuáles son los adecuados en función del tonelaje que se requiera, traduciendo del ensayo de compactación. Tenemos que traducir, si yo hice con un Proctor modificado, esa energía de compactación la tengo que yo traducir a un equipo de tonelaje. Entonces tenemos que también saber determinar ese tonelaje para saber qué equipo, porque qué tal si voy a hacer una compactación de una zanja de alcantarilla, ¿sí? Por más que yo tenga que utilizar, a ver, voy a necesitar usar una plancha o voy a necesitar usar un sapito, y entonces, ¿cuál de las dos es la que mejor se adecua? Entonces yo debo saber determinar qué equipo, de acuerdo al ensayo que se me determinó, voy a generar esa energía de compactación. Si voy a hacer una zanja, probablemente sea un Proctor estándar, entonces tengo que buscar un equipo, o puede ser un rodillo de capacidades de toneladas muy bajas, entonces, etcétera, etcétera, pero voy a seleccionar el equipo. Eso lo vemos en construcción de carretera, aquí justo en los temas más hacia adelante. Como habíamos dicho, pues tenemos esas tolerancias que deberían estar conformadas para el nivel de la subrasante, y ese nivel sería ya la plataforma de obra básica que vamos a ver en la siguiente clase, cumpliendo todos los requisitos de las subsecciones 305.1 y 305.2. ¿Okay? No se vayan a olvidar que la siguiente clase lo más seguro es que les pregunto cuál es el equipo que se requiere para el mejoramiento de suelo seleccionado. ¿Qué equipo necesitamos para transporte, esparcimiento, mezclado, humedecimiento, conformación y compactación? Para la medición será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados, medidos en su lugar después de la compactación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo realizamos la medición? ¿Cuál es la forma de hacer la medición? Necesitamos que fiscalización y por parte del constructor esté el equipo de trabajo de topografía. El equipo de trabajo de topografía tiene su frente de trabajo y cada uno tiene su frente de trabajo y van tomando los datos y van comparando. Al final del día se sientan a comparar volúmenes y se llega a un acuerdo con el contratante. Bueno, eso no se tiene mayor problema en obra, pero hay que hacerlo. Cuidado, ustedes vayan a estar en obra y solamente el constructor tiene su topógrafo y ustedes no han contratado un topógrafo. Y si ustedes están esperando solo los datos del constructor, cuidado. La contratación pública tiene rubros establecidos para fiscalización, eso quiere decir que está pagado. Entonces tenemos un pago por metro cúbico totalmente específico, ¿sí? Estará en función del precio contractual y que esté debidamente constando en el contrato. Por favor, el rubro tiene que estar designado y constando en el contrato. Estos precios y pagos constituirán las compensaciones totales por operaciones de obtención, procesamiento, transporte, suministro de materiales, distribución, suministros de mezclado, conformación, compactación de materiales y de mejoramiento, así como toda la mano de obra, equipo, herramientas, material, operaciones conexas necesarias para la ejecución de trabajos. Todo eso tendría el proyecto. ¿Está claro en esta forma de pago? ¿Alguien me puede decir si lo tiene claro? Robinson Mena. Sí, jefe. ¿Usted me puede decir si está claro esta forma de pago? Sí, está claro. Le hago una consulta. Si yo estoy haciendo la conformación de la subrasante y requiero yo de un equipo especializado de vibrocompactación, debo eso indicarle a la fiscalización que me tienen que pagar por
adquisición de ese equipo, por hacer una subcontratación de servicios de ese equipo, o ya el rubro establece que debería haber ese pago. Creo que en el caso de que haya consorcios sí debería estar en el contrato, pero si es que no sería necesario. O sea, pero eso le digo, usted está ejecutando, pero resulta que requiere un equipo adicional que es de vibrocompactación, porque resulta que el compactador de rodillo con vibración no está haciendo lo suficientemente para desarrollar el 98% de grado de compactación. Y resulta que requiere un equipo especializado de vibrocompactación. Usted como constructor le va a tocar alquilar a lo mejor ese servicio, pero usted se va a decir, ¿y ahora quién me paga? Se acerca donde el fiscalizador y le dice, sabe que voy a traer este equipo porque se requiere, pero ustedes tienen que pagarme el adicional de las horas de trabajo. ¿Procede o no procede? Yo creo que no procede, porque eso ya debería estar establecido, o sea, ya debería haber sido previsto. En la redacción que tenemos, ¿dónde estaría eso? En los, ¿cómo se llama esto? La ficha técnica. A ver, aquí no le encuentro yo ficha técnica. Aquí todo ese sí le está observando usted la diapositiva de pago por metro cúbico, ¿no es cierto? En la pantallita amarilla le está indicando. ¿Ya? Dentro de ese contexto, ¿dónde usted le encontraría esa particularidad que le estoy diciendo, que le pusimos en este momento como ejemplo? Equipo y herramientas. Capitán dice equipo y herramientas. A ver, otra persona. No se olviden de la participación, por favor. Inge, una ¿sí? Pequeña situación, Inge. Se supone que cuando ya se realiza el contrato, la parte contractual, usted define todas las cosas, pero siempre en obra van a surgir cosas que no estaban contempladas. Para eso existe lo que es la conversación entre el fiscalizador y el administrador del contrato, para llegar a un acuerdo y ver cuál es la mejor solución, porque lo que se busca es que se tenga un producto final de calidad y de esta forma el fiscalizador puede autorizar el alquiler de ese nuevo equipo para llegar a los fines consiguientes. Ya, pero el tema es que usted va a pagar por metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces ya hay un costo por metro cúbico. O sea, usted le dijo, usted se sentó, el contratista tiene 15 días de acuerdo a la ley para revisar la documentación y al final le dijo usted el metro cúbico de mejoramiento de su rasante le va a costar a usted $40, por decir. Eso firmaron entre todos y eso queda en constancia y ese es el precio que se debe pagar. ¿Sí? Justamente, capitán, aquí nos está diciendo operaciones conexas. ¿Se le ve? Así es, Inge. Eso, o sea, yo le digo lo que he podido evidenciar un poco. Es así. O sea, lo que usted dice sí es totalmente correcto. Pero pero hay que justificar. No se vayan a olvidar que siempre tenemos que justificar. En el libro de obra, como fiscalizadores, tenemos que justificar porque cada día nosotros tenemos que poner qué personal, cuánto de personal ingresó, qué equipo vamos a utilizar o utilizamos para este día y qué materiales. Entonces, si es que dentro de ese equipo hay algo muy especial que se tiene que cambiar, pero aquí viene la parte importantísima, porque todo esto es plata. Usted me dijo que yo le voy a pagar a $40 el metro cúbico, pero resulta que necesito un equipo un poco más especializado que voy a utilizar en un tramo al menos de 500 metros. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Me gustó bastante la forma que usted dijo que ya la fase precontractual tiene que proveer esto. Correcto, porque en la fase precontractual ya habíamos analizado todo el eje del proyecto. Sabemos cuáles son los tramos que se requieren de mejoramiento. Sí. Pero esto sucede en obra. Sucede muchas veces en obra. A veces sucede que se dañan los compactadores y nos vamos a alquilar compactadores de mayor capacidad
y cuestan más la hora, y entonces usted sabe que siempre tenemos nosotros en el país esa habilidad de decir, bueno, ¿sabe qué? Como el equipo que le traje es más grande y la hora cuesta más, entonces usted va a tener que compensarme por eso. No hay cómo proceder, no hay cómo. Está muy claro, aquí dice operaciones conexas y equipos, tal como dijo usted, capitán. Por lo tanto, no procede ya que esto ya está santificado. Sí, sí procede cuando se ha tomado en cuenta en la fase precontractual y se ha tomado en cuenta en el contrato que varias zonas que están identificadas y que no se ha tenido y que se tiene un grado de incertidumbre, van a requerirse posiblemente de equipos muy especializados. Para eso se tomará en cuenta el costo más porcentaje, lo que sea, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Correcto. Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta, y en esa parte de las operaciones conexas, ¿esto cómo se lo cuantificaría? Ya en dinero. Eso te decía, las operaciones conexas se cuantifican y se pagan en función de lo que la ley te permite como órdenes de trabajo, te permite como costos más porcentajes, ¿sí? Pero que estén dentro del mismo rubro de ejecución de trabajo. Sí, te permite, pero hasta un cierto límite. Pero si viene a ser la creación de un rubro especial, ya no te permite. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hay que saber manejar esto con pinzas, las especificaciones técnicas. A mí me ha pasado en muchas construcciones grandes, donde el contratista genera ese tipo de situaciones, porque ellos son los que generan, y después dicen, no sabe qué, ingeniero, usted tiene que pagarme porque este equipo me cuesta más la hora. Lo que me sucedió en un proyecto de Guayaquil que se estaban haciéndose el pilotaje. El constructor había alquilado las máquinas de pilotaje, las máquinas que hacen el hincado del pilotaje. Pero resulta que hubo el paro, sí, resulta que tuvieron que salir esas máquinas, se suspendió la obra y después el señor regresó y me dijo, ¿sabe qué? Ya no puedo avanzar con el proyecto porque el señor que me alquilaba las máquinas ya se ha ido y se ha llevado a otro sitio las maquinarias de hincado de pilotaje. Entonces dice, yo tengo que volver a hacer una negociación con hacer otra subcontratación de otras máquinas, pero que me van a cobrar más y yo necesito que ustedes me compensen eso. No hay cómo. Imagínense, se genera una reprogramación de obra, tenemos un plazo contractual, o sea, y cada reprogramación de obra tiene que estar debidamente documentado y sustentado. Entonces, el subcontratante no tiene nada que ver con el dueño del proyecto, tiene que ver con el contratista. Entonces, por ese lado la responsabilidad le cae al contratista. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo en esta parte de formas de pago. Por eso es que en la diapositiva le hice una extracción específica a la forma de pago para que ustedes estén atentos. Si le ven que se modificó con la diapositiva anterior, está equipo, tolerancia y medición, y de pronto pago viene como una diapositiva diferente, porque esa es la percepción que quiero darles, que la forma de pago tienen que ustedes tener en cuenta, y a la hora de la construcción ustedes tienen que decirle a los contratistas, o si ustedes están del lado del constructor, ustedes tienen que tener claro que nomás incluye el pago. El pago incluye compensación total por operaciones de obtención, incluye procesamiento, incluye transporte, incluye suministro de materiales, distribución. Si usted no tomó en cuenta toda esta forma de redacción que está aquí, o no tomó en cuenta todos estos parámetros que estamos analizando, usted va a tener problemas muy serios y económicos dentro de su proyecto. Puede llegar usted a la quiebra, porque usted dijo, no, ¿y a qué momento a mí me dijeron que ya me iban a pagar, por ejemplo, operaciones conexas? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a compactar y resulta que tengo que hacer la pata de confinamiento, pero es que eso no me dice, pero está como obras conexas, eso ya no hay cómo pagar. Entonces hay que tener bien claro, por eso es que yo les estoy haciendo analizar, por favor, en las preguntas que van a ir ya la siguiente clase,
van a estar definidas dentro de este detalle de forma de pago. Por favor, siéntese en analizar bien y porque van las preguntas direccionadas específicamente a las formas de pago. Como ya les fui orientando, ya les hablé hasta de los equipos que se requieren, ustedes ya debían haber anotado qué equipos se requieren, pero específicamente a mí me interesa bastante la forma de pago porque es ahí donde ustedes pueden involucrarse en situaciones totalmente diversas para que posiblemente les pueden afectar a ustedes como fiscalizadores, administradores o como constructores a no tomar en cuenta estos parámetros para poderlos evidenciar en su presupuesto total del proyecto, en los costos directos, en los costos indirectos. Por cualquier lado ustedes pueden atribuirse. Como estamos hablando de equipamientos, estamos hablando de operaciones, cuando estamos hablando toda la compensación total, quiere decir que ustedes por alguna situación también tienen que prevalecer su condición económica, tienen que ustedes generar pólizas de seguros para su compensación económica. Ya veremos más hacia adelante por qué deben hacer eso, porque tienen que respaldarse como contratistas por algún evento como el que acabó de pasarnos en este momento en la pandemia. ¿Sí? Si algunos estaban en este momento llevando proyectos contractuales, hay la pandemia, entonces evaluemos en cuánto me afecta. ¿Sí? Ahí hay un proceso bien difícil que eso les toca en este momento a los estudiantes que están en marco regulatorio, se les puso bastante difícil esta materia porque les voy a relacionar con la pandemia, y esto sí ya son procesos legales bien difíciles, ¿no? Que muchos de nuestros colegas ingenieros están pasando. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿y ahora cómo volvemos a restablecer el plazo? ¿Cómo reprogramamos la obra? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacemos reajuste de precios? No podemos hacer reajuste de precios. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el contrato? Pusimos eso en el contrato. El contratista le pregunta al gerente, ¿tomaste en cuenta imprevistos de esta naturaleza? ¿No tomaste en cuenta? Sí solicitaste una póliza de seguro de las inversiones del presupuesto que tenemos. ¿Me olvida? Complicado, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, ahí tenemos una imagen de la fuente del diario El Comercio que pude extraerme porque mis fotos se quedaron ahí en la universidad. El disco duro de imágenes se quedó en la universidad. Pero bueno, logré obtener algunas imágenes. Esta es la construcción del camino del piloto del nuevo aeropuerto de Quito, de la ruta Collas. Miren la cantidad de maquinarias que se observan, bulldozers de alta capacidad, de alta producción. En la observación de esta imagen, en el fondo tenemos más maquinarias. En ese entonces estuve trabajando en el aeropuerto de Quito y era impresionante cómo la plataforma que ya les voy a indicar quedó totalmente colapsada de maquinaria para este tipo de proyecto. Había cantidades de volquetes, cantidades de compactadores, de bulldozers. Era impresionante de tal manera que dejó desabastecido este proyecto, dejó desabastecido a toda Sudamérica y Centroamérica la adquisición de maquinarias Caterpillar, dejó totalmente desabastecido. La mayor parte de maquinarias las compraron para este proyecto porque era gigante. Entonces, por eso me gustó bastante esta imagen, para hacerles ver la cantidad de maquinaria que tenía. Erdoiza Crespo compró cantidad impresionante, ¿no? Karen Acosta. Sí. ¿Usted me puede indicar algún particular que observa en la imagen? ¿Referente a las máquinas o referente al terreno? Todo lo que usted observe en la imagen. O sea, aparte de lo que están muchísima maquinaria, hay algunos... O sea, el sol está demasiado suelto, tal vez. Correcto, muy bien.
muy bien, el suelo está demasiado suelto, eso era uno de los problemas tan graves. Y justamente por lo que el material es tan suelto, ustedes pueden observar que la mayor parte de la maquinaria para hacer este movimiento de tierras son bulldozers con cadena de orugas, ¿no? Porque prácticamente estaban trabajando como que fuera un pantano. Cuando nosotros caminábamos por ahí, totalmente nos hundíamos casi hasta llegar al cuello. Entonces era impresionante. Entonces por esa razón es que ustedes ven ahí la cantidad de bulldozers con cadenas de orugas, ¿no? Para hacer todo el empuje de esos materiales. Muchas gracias, Karen. Karen Almeida. Sí, ¿Qué más me puedes decir sobre la observación en la imagen? Aparte de lo que ya indicamos. Tal vez que para movilizarse los camiones hay en la parte de atrás, no sé si observo bien, hay lo que es volquetas y tanqueros para tratar de estabilizar el movimiento de la maquinaria. Ya, no te olvides de que como ya estamos en el curso de carreteras, tenemos nosotros que tener mucho cuidado en lo que mencionamos, ¿no? No te olvides que son volquetes, no son volquetas, ¿no? Ventajosamente, como no estamos de una manera presencial, caso contrario, a lo mejor en este momento ya te hubiese tocado hacer un cuaderno de 100 hojas, ¿no? Pero no te vayas a olvidar que son volquetes y volquetes, ¿ok? ¿Qué más me puedes indicar? Que se está, bueno, aquí a lo que sería la parte del suelo que está de coloración un poco más oscura. A ese nivel se está realizando un corte, no sé si puedo apreciar bien, pero es un corte grande para tratar de buscar un suelo firme, me imagino. Posiblemente hay una retroexcavadora, ¿ya? Nada más no le puedes observar algo más en particular que te llame la atención, ¿no? No, eso, Ángel, no. Ya, muchas gracias. Camila. Dígame, Inge. ¿Qué otro particular puede indicarnos en las imágenes que se puede observar? Que todos están yendo en un mismo sentido. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez leí que, por ejemplo, para tratar de evitar un poco y controlar la dispersión del suelo en el aire, normalmente se coloca un poco de agua para que no sea tanto polvo, por así decirlo? En este caso veo que el terreno es más grande, pero también se aplicaría algo así o no. Muy bien, Camila, le felicito. Muy bien esa apreciación, porque justamente si ustedes revisan el sílabus, hay una unidad en la que nosotros vamos a hablar sobre el impacto ambiental. En este tipo de construcciones, la ley obliga al constructor y la ley está pendiente de estos riesgos ambientales. ¿Qué quiere decir? Si ustedes observan en la parte de atrás la cantidad de neblina que obedece al polvo que se está generando en el sitio. Era impresionante en ese entonces en la construcción, era totalmente increíble ver una nube de polvo en toda la franja del proyecto y eso era de todos los días. Entonces aquí la ley establece y las especificaciones MOB establece el control de polvo mediante el agua, ¿no? Entonces ustedes imagínense la cantidad de tanqueros que teníamos, camiones cisternas, que tenían que estar controlando y pasadas porque las especificaciones técnicas exige y la ley ambiental exige eso. Más que todo para las personas que están dentro de la producción en obra, pues es muy crítico, por lo tanto, ese era un rubro muy alto y era un rubro muy constante para el control de polvo. Había que estar, a pesar de que se tenían los cientos de camiones cisternas, la nube existía ahí. Entonces, nosotros pasábamos como en este momento, como en esta pandemia, solamente con unos oxigenadores y mascarillas totalmente especiales, ¿no? Para estas zonas de control de polvo. Claro, no eran las mascarillas de N95, ya eran unas mascarillas totalmente especiales que teníamos.
Y entonces eso está definido dentro de los riesgos laborales. El control de polvo, eso es un rubro dentro de la construcción de carreteras. De hecho, eso el constructor cobra, ¿no? Y se exige ese tipo de compensación. Ok. Gracias, Camila. Muy bien, muy bien. William, vayas. Dije, tengo una duda. ¿Y cómo entraría el camión cisterna ahí si los tienen oruga? ¿No se quedarían? No, lo que pasa es que como tú le ves ahí, Paul eres, ¿no? Como tú observas ahí y lo que están haciendo los procedimientos, los tractores de oruga, están generando un movimiento de los materiales, desplazando esos materiales. Pero una vez que ellos desplazan todos los materiales y llegan a un nivel, ese nivel de detalle es lo que hasta ahora alguien no me ha dicho, pero bien que ya me acotas, Paul. Si ustedes ven aquí hay unos conos tomates y unas banderas. Esas banderas representan los niveles de referencia, los laterales. Entonces, topografía está con esos Bluetooth de referencia para ir tomando en cuenta ese desplazamiento de material y llegar a las zonas de conformación. Después, posterior a eso, es lo que ya entran los compactadores y los camiones cisternas para ir controlando. Porque el material, miren, el material es las típicas arenas movedizas. Entonces, ¿yo cómo puedo? Estoy prácticamente trabajando con un flujo que se transforma en movimiento, eso se transforma en fluido. O sea, ese es el particular que tuvo el aeropuerto de Quito, ¿no? Eran unas arenas totalmente que se transformaban en un fluido líquido. Compactar eso era terrible, fue muy terrible. Gracias, Paul. Diana Cacuango. Diana Cacuango. No, nunca llegó a clases. Bien. Dije, perdón, Diana me dijo que estaba teniendo problemas de conexión y que no iba a poder conectarse, porque sí lo estaba intentando, pero no lo lograba. Bueno, el tema es de que tiene que enviarlo por el chat, como lo habíamos indicado, no se vayan a olvidar, ¿no? Mabel Carvajal, me parece que ya respondió. Mabel ya respondió. Sí, ya le contesté la pregunta acerca de las muestras para un ensayo del suelo. Ya, muchas gracias. Richard Guayasamín. Presente, Inge. Tú también ya me contestaste, ¿no? ¿Aló? Sí. Brian Wilcaso. Aquí, Inge. Bueno, ¿qué otro particular puedes decirnos en la imagen? Pues, a ver, estoy viendo que el suelo está muy inestable porque se ve que están las retroexcavadoras a diferente nivel. O no sé si el suelo es inestable, y bueno, ya eso sí, ya lo habíamos indicado, pero algo más en particular que puedas observar ahí, porque justamente las evaluaciones que van a hacer continuamente a las clases, voy a poner las imágenes para que ustedes puedan ir contestando a las preguntas, ¿no? ¿Qué más puedes observar ahí? Imagínense que vamos a estar en obra y nosotros los ingenieros que tenemos que estar totalmente con el 100% de percepción. Caso contrario, nos puede suceder siniestro. ¿Qué es lo que tú puedes observar ahí, Brian? ¿Observarás tú ahí tal vez algún capataz, algún ingeniero, tal vez algún supervisor? Yo no observo ningún ingeniero, ningún supervisor. Ya, mira que justamente sucede eso, o sea, cuando está en producción las maquinarias hay que tener cuidado, no puede estar ningún personal cerca de este tipo de frentes de trabajo. La imagen donde se está tomando está en una zona supuestamente de seguridad, probablemente una zona alta que es la que está evidenciando los trabajos. Entonces esa es otra parte que hay que tomar en cuenta. Tenemos también una unidad que es competente a seguridad y riesgos de trabajo, ¿no? Pues
hay que tener ese control y ahí si no le van desplazando con todo el ingeniero supervisor de campo. Gracias, Brian. William Hurtado. Aquí, Inge, presente. Tenemos otra imagen. ¿Qué particular nos puedes indicar de esa imagen? Bueno, no está tan clara, pero al menos es la que se puede evidenciar. Como mencionaba, el personal está apartado de lo que están trabajando la maquinaria. Correcto. Correcto. Muy bien. Patricia Jiménez. Y también... perdón. Sí, dime, David. En la parte izquierda se ve como ya dejaron como ya un terraplén ya estabilizado. Okay. En la parte izquierda. Ajá. Ya, pues ya va teniendo una forma la plataforma, ¿no? O sea, ya, digámoslo así, ya que ya va teniendo una configuración esa plataforma, ¿no? Ok. Gracias, Daniel. Jefferson Liña. Aquí, presente. ¿Algo más me puedes decir? ¿Qué observas en la imagen? Yo puedo decir que en el fondo de la imagen se puede observar que se está trabajando ya la parte de compactación de la plataforma, porque hay rodillos que están trabajando. Ya, algo más que te llame la atención. Aquí hay un particular que les llama la atención. Aquí pues... aquí hay una persona que ya está fallecida. ¿Puedes decirme quién es? Tal vez los que están trabajando al borde de la carretera, porque los camiones están trabajando al borde del... El que está con gorra, ingeniero. El que está con gorra. Correcto. Verán que así esas preguntas van a ser con las imágenes la siguiente clase. El que está con gorra, todos están con casco y hay unas personas, mire, y no solo el que está con gorra, hay algunas personas. Acá están sin gorra igual. Hay unas como 3 personas posiblemente adicionales que están sin gorra. ¿Ok? Muy bien. Wilson López. ¿Algún particular que puedas decirnos de la imagen? O sea, eso aparte de que el señor está sin gorra, también no cuenta con chaleco reflectivo de seguridad. Y también puede ser que, o sea, tal vez las manchas negras, esas que se aprecian al fondo, no sé si es que tal vez tendrá algo que ver por estabilización o sea, tal vez debe ser algún tipo de material. No. Sí, la mancha negra que observas es el polvo, sino que la imagen está mejorada. De ahí eso es una nube de polvo, ¿no? Para que se puedan observar las maquinarias de atrás. Pero algo específico, algo importante que está sucediendo con nosotros, estamos de espectadores aquí atrás. Mire, si esa es una mancha de polvo, ya alguien lo dijo en un momento antes de reconocerle a la persona que les dije que ya estaba hecho cadáver. Capitán Mancheno, ¿nos puede indicar? Inge, ¿cómo está, Inge? Inge, lo que yo le quería hacer era una pregunta. En la parte que usted habló, lo que se ve en la imagen, la parte ambiental, se ve también que hay como usted indicaba, hay un rubro, lo que es para la parte ambiental. Entonces, en esa parte hay una gran destrucción de en este caso sería de la flora, de los árboles, todo eso. Correcto. La empresa que está realizando esa situación, ¿se ve en la obligación de, por decir, que si daña un árbol, siembra 20 o cómo es el contrato o cómo va a ser? Correcto. Esa es una de las partes que faltaba. Es la vegetación totalmente, esa zona era totalmente de vegetación como los árboles que están ustedes viendo, los que quedaron. Pues lamento informarles que en este proyecto no pudo haber ese control ambiental. Pues nada más era el camino piloto. Este era el camino piloto y miren lo que iba dejando el camino piloto, ¿no? Iba generando otra morfología del terreno totalmente diferente a
a la que existía, y como habíamos visto, los materiales estaban totalmente sueltos. Imagínense en la inestabilidad que se está produciendo. Otra cosa adicional, miren, si ya vimos que esos materiales estaban totalmente como que fueran unas arenas movedizas, miren el riesgo que tienen las maquinarias. Alguien ya lo mencionó y dijo, por ahí hay algún maquinista que tiene problemas. Todos están en un riesgo de trabajo, evidente. Todos, absolutamente, en esta obra había un riesgo impresionante. Muchos compactadores se voltearon, ya voy a buscar las imágenes de las retroexcavadoras, 0 kilómetros que se cayeron como 100 metros de altura. Tractores de orugas que también totalmente se quedaron colapsados porque no lograron salir de esa zona de arenas movedizas. Fue un proyecto totalmente de ingeniería y difícil, muy complejo, pero lo que yo quería hacerles notar es bastante sobre el riesgo de trabajo que se tenía, lo complicado que fue generar este camino piloto, y básicamente las actividades que se hacían de riesgos era totalmente inminente. Miren aquí como tenemos las excavadoras, unas sobre otras y con esos materiales totalmente sueltos, ¿no? Ese era el camino piloto, muchachos. Ahí ustedes pueden observar cómo fue ese camino piloto. Todos los están apreciando. Ese fue el inicio del camino piloto. Esas zonas de conformación, imagínense en cuánto dinero. Si ustedes me logran ver el mouse, les voy a hacer ver esta plataforma. Me están todos observando. Esta plataforma de aquí, si ustedes van ahora hacia el aeropuerto de Quito, esta zona de acá es el drenaje del aeropuerto, es una piscina de drenaje muy apreciable. Aquí hay un terraplén. Toda esta plataforma de aquí estaba lleno de maquinarias 0 kilómetros totalmente nuevas en toda esta plataforma que es gigante. Ahora, en la actualidad, esta plataforma tiene un terraplén artificial, y lo que dijo el capitán Mancheno es cierto. ¿Qué pasa con la parte ambiental? Miren cómo hay esa vegetación y cómo esa vegetación se fue perdiendo. Aquí se perdió toda esa vegetación. Ahora ya no se puede observar desde aquí, ya no se puede observar todo este valle que antes se lo podía ver. O sea, era impresionante la vista que tenía, porque ahora este es un terraplén artificial de todos estos materiales que se excavaron. El Estado pagó esta excavación. Como no había una zona de relleno para quebradas, entonces decidieron hacer aquí una escombrera conformando un terraplén artificial. Entonces esto fue otra millonaria, otros costos millonarios que le costó al Estado. ¿Okay? Esa es otra vista del camino piloto. Pues vamos perdiendo vegetación, ¿sí? Ese es el puente que debía haberse construido. Ese es el que nunca se lo hizo. El puente de nunca jamás que se lo hizo. Ya hablaremos de ese puente. Estamos por finalizar ya la clase. Pues en este momento la vía, si ustedes me van siguiendo con el mouse, la vía está por acá. Bordea todas estas zonas. Se hizo movimiento. Esta montaña se perdió. Toda esta montaña se excavó, ¿sí? Porque inicialmente se tenía aquí un puente atirantado, un puente de 300 o algo de 400 metros de longitud, y de aquí pasaba con una plataforma. Ese era el puente que debía haberse hecho, para evitarse todo ese costo de más de 200 millones de dólares por kilómetro. 20 millones de dólares por kilómetro. Ahí está el aeropuerto, las rutas, los caminos de acceso, las zonas de conformación. Aquí esta era la zona donde teníamos la conformación de los agregados, la fabricación de concretos y zonas de trituradoras de materiales. Los caminos pilotos que se generaron, y hasta ahí llegamos. Bien, entonces muchas gracias a todos. La siguiente clase, no se olviden, la información va a estar en el aula virtual, descargarse toda la información que voy a subir, leer la información. Les recomiendo leer
Las especificaciones MOB, de todo lo que se refiere a la sección 402 de mejoramiento de la subrasante, le hacen por favor, toda la sección mejoramiento de la subrasante. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente clase. Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Inge, en cuanto a lo que nos estaba mencionando sobre esta construcción del aeropuerto, si el suelo era tan suelto, ¿por qué decidieron entonces construirlo ahí? A ver, usted sabe que a veces todo es político, pero sí hubo muchas advertencias en cuanto al suelo, y no solo el tema del suelo. Por ejemplo, en esta imagen que aún se está presentando, en esta zona de aquí, en esta zona de acá, había muchos vestigios arqueológicos. Hubo zonas con vestigios arqueológicos, entonces paralizaron una parte del proyecto, pero de todas formas, digamos, no sé qué se logró hacer con eso. A lo mejor fue una zona de seguridad que el Ministerio de Turismo lo puso ahí, ¿no? Pero fue un proyecto bastante complejo por la naturaleza del suelo y del material que teníamos ahí, pero al final fue un examen para todos los ingenieros del país, porque se logró hacer una ingeniería en un material que no era competente. Y ese es el costo que nos repercute en la inversión económica, y eso es lo que vamos a tener que pagar, porque los costos de ingeniería son muy altos. Al menos la ingeniería de detalle se logró hacerlo. Ya les voy a conversar más adelante cómo se hizo los procesos de compactación para poder nosotros desarrollar las plataformas. Fue algo impresionante, una ingeniería que se vio aquí en el país, que pienso que ningún otro país de Sudamérica lo va a poder hacer. Nuevas tecnologías de concretos, nuevas tecnologías de mejoramientos de suelos, nuevas tecnologías de drenajes, tecnologías en cuanto a estructuras metálicas, instalaciones eléctricas. Ese aeropuerto tiene tecnología de la mejor categoría que se podría tener en el mundo. Últimamente ya está mejor codificado el aeropuerto de Quito internacionalmente porque justamente le evalúan todo eso. Iremos avanzando hacia adelante con este tipo de ingeniería que en Sudamérica y en Latinoamérica no se ha dado, ¿no? Muchas gracias. Inge, disculpe una consultita. Tal vez no le escuché bien. Estas diapositivas que nos presentó y toda la información va a estar subida en el aula virtual, ¿verdad? Correcto. En una carpeta va a estar compartido con ustedes. Ustedes se van al aula virtual, en archivos, ahí va a estar un link que se direcciona al Drive, y ahí ustedes pueden descargarse o pueden leerlo, y está dentro de esa carpeta que es de la nube, del Drive de la universidad. Correcto, Inge. Bueno, yo todavía tendría complicaciones en ese sentido. Voy a ver cómo me hago ayudar de mis compañeros. Envíeme, yo ya tengo su correo. Yo le voy a enviar, capitán, a su correo específicamente. ¿Okay? Correcto, muy amable, ingeniero. Ya, de nada, capitán. ¿Alguien más, tal vez? Listo, entonces, muchas gracias, muchachos. Una buena tarde. Que estén muy bien.